Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Buenerges Morán. ¿Qué tal, estimado hermano? Qué bueno es que podemos seguir en este estudio interesante de la bendita palabra de Dios. Ojalá haya seguido conmigo paso a paso el hilo de este estudio. Como recordará, en el programa anterior estuvimos hablando acerca de la manifestación de ese hombre de pecado al que la Biblia llama el anticristo. Decíamos que una de las características que tendrá este personaje es que va a entrar al mundo de una manera pacífica. Él será un pacifista, pero él luego va a demostrar que no era tan pacifista. Pero sí va a comenzar su trabajo como un pacifista. Luego también decíamos que este personaje será un protector fingido del pueblo de Israel. Va a mostrar cierta amistad, va a mostrar cierta afinidad para con Israel, pero que todo es fingido. Y leíamos ahí en Daniel capítulo 9, verso 24 al verso 27. Vamos a ponerlo fresco en nuestra mente en este momento. Nos dice la palabra de Dios en Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía. Y ungir, dice, al Santo de los Santos. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, nos dice Daniel, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto está hablando ya del juicio que va a venir sobre el desolador. Ahora, hermanos míos, no podemos examinar todos los detalles interesantes de esta profecía, pero es interesante señalar varios hechos. En primer lugar, en dicha profecía se explica o se aplica a Israel y al templo y no a la iglesia. ¿Qué estoy diciendo? Debemos de tener cuidado. Cuando leemos la palabra de Dios, muchas veces no está refiriéndose a la iglesia, sino que está refiriéndose al pueblo de Israel. Y en primer lugar, vemos que esta profecía se aplica a Israel, a Jerusalén y al templo, y no a la iglesia. Esto es importante. En segundo lugar, anuncia el tiempo en que el Mesías vendrá a cumplir ciertos propósitos para el pueblo judío. La palabra semana se refiere a un periodo de 7 años. 70 semanas, entonces, equivale a 490 años. Observe que estos 490 años están divididos en 3 partes. 7 semanas, luego 49 años. 7 semanas
es 49 años, durante los cuales la ciudad será reconstruida. 62 semanas o 434 años, al final de los cuales el Mesías vendrá. A ver si hemos entendido esto. Dijimos que la palabra semana se refiere al periodo de 7 años. Luego dijimos que 70 semanas entonces equivalen a 490 años. Observe que estos 490 años están divididos en 3 partes. Primero, 7 semanas, o sea, 49 años, durante los cuales la ciudad será reconstruida. Luego 62 semanas, o sea, 434 años, al final de los cuales, al final de estos 434 años, el Mesías ha de venir y la vida le va a ser quitada. Se le quitará la vida al Mesías. Y una semana, o sea, 7 años, durante la cual un príncipe tendrá un convenio con Israel. Observe que 2 príncipes están mencionados en la profecía. Primero es Cristo, o sea, el Mesías príncipe, versículo 25. Dice Daniel 9:25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Luego el otro príncipe que es mencionado también en la profecía es el anticristo. El verso 26 dice que es un príncipe que ha de venir. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, escuche esto, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hermanos, creemos que el pueblo de un príncipe que ha de venir es el pueblo romano, puesto que éste destruyó la ciudad y el templo en el año 70 antes de Jesucristo. El anticristo que ha de venir pertenecerá a una nación que fue parte del Imperio Romano, de ese conglomerado. Finalmente observemos que hay un intervalo entre la semana 69 y la 70. Hay un intervalo, un espacio. No olvide que estamos hablando de, cuando decimos 69 semanas, 70 semanas, estamos hablando de años. Y nosotros estamos viviendo en ese intervalo. A ver, después de la semana número 69 hay un gran espacio, un intervalo de tiempo en el cual parecería que el reloj de Dios se detuvo, parecería que el cronómetro está parado, parecería que todo está como estático, pero en ese periodo de tiempo están ocurriendo muchas cosas. Nosotros estamos viviendo en dicho intervalo. Nosotros estamos viviendo entre la semana 69 y la 70. La semana 69 terminó con la muerte de Cristo. Y la semana 70 empezará con la llegada del anticristo. Él hará un pacto con la nación de Israel. Es más, la semana 70 comenzará con el rapto de la iglesia y la manifestación del anticristo. Este personaje, como ya hemos dicho, hará un pacto de mentiras, un pacto fingido con la nación de Israel, en el cual prometerá protegerla y permitirle quizás reconstruir su templo, y dicho convenio será por 7 años. Temporalmente, Él resolverá la crisis del Medio Oriente. Él va a hacer allá muchas cosas que va a dejar admirados a las personas quizás. E Israel reconstruirá su templo en tiempos pacíficos. No es el arrebatamiento de la iglesia, sino el establecimiento de este pacto lo que señala el comienzo de la semana 70 de Daniel,
la iglesia llevaba, pero comienza ese pacto. Entonces comienza otra vez el trato de Dios con la nación de Israel. Ese periodo de 7 años, conocido como el Día del Señor por algunos, y también conocido por otros como la Gran Tribulación, así es llamado en Daniel. Ahora, hermanos míos, otra de las características que encontramos en las Escrituras acerca de este líder sobresaliente del cual la Biblia nos habla y que es llamado el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición y todo eso, el anticristo, ya hemos dicho, será pacifista o fingido, también va a hacer un pacto con Israel, va a parecer que apoya a la nación de Israel, al pueblo de Dios. Pero otra característica de este personaje es que será un destructor. Ahí en Daniel capítulo 9, verso 27, nos dice la Escritura: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Quiere decir, a la mitad de la semana, a la mitad del tiempo, él va a romper el pacto. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Escuche esto: hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Después de 3 años y medio, el anticristo romperá su pacto con los judíos y se apoderará de su templo. Esto es lo que Pablo llama la apostasía o parte de la apostasía. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice: nadie os engañe, en ninguna manera, dice el apóstol, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hermanos míos, en el principio el anticristo será un líder pacifista de 10 naciones europeas, comprometido en proteger a Israel, pero después manifestará su verdadero carácter cuando se apodere del templo de los judíos y demande que el mundo le adore. Nosotros podemos ver todas estas cosas en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer esta porción para tenerlo claro en nuestra mente. Vayamos a la Biblia. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, dice, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron, dice el escrito bíblico, y la adoraron, escuche esto, todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora, hermanos míos, antes de seguir,
tenemos que entender que la iglesia, en este momento de la lectura que estamos teniendo, ya no está en la tierra, sino que está en el cielo. Cristo ya ha venido por ella. Y aquí se están desarrollando todas estas cosas de las cuales nos está hablando Apocalipsis capítulo 13. Versículo 10 dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de la fe de los santos. Después vi, dice, otra bestia que subía de la tierra, dice Juan, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Parecía cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales, dice, que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase, e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¡Ah, qué terrible! Versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora, no vamos a meternos a profundidad en todas estas cosas, pero sí vamos a anotar algunas cosas. No nos sorprende que el anticristo procurara ser adorado, que va a procurar ser adorado, ya que recibirá su autoridad y poder de Satanás. Y recuerden, hermanos míos, quien siempre ha buscado ser adorado es Satanás. Ha habido varias apostasías en la historia de la iglesia, cuando ciertos grupos dieron la espalda a la verdad de Dios, pero esta rebelión final será la más grande. ¿Qué estoy diciendo? Apostasía ha habido siempre. Siempre se ha levantado un grupo de personas en contra de la verdad y todo eso, pero esta apostasía del final será la más grande. El hombre de pecado organizará una iglesia mundial que en efecto adorará a Satanás. Cuando rinde adoración al anticristo, está adorando a Satanás mismo. Estará adorando, a Satanás mismo. Se opondrá a cualquier otra religión, ya sea verdadera o falsa. Nuestro Señor predijo esta apostasía y la llamó la abominación desoladora. En San Mateo capítulo 24, verso 15, nos dice la palabra de Dios: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que entienda, lea. Recuerda, hermanos míos, está hablando al pueblo de Israel, no a la iglesia. La iglesia ya no estará en la tierra. La iglesia no tiene un templo. Ellos van a reconstruir el templo. Y es a ellos a quienes la Escritura se está refiriendo, digo. Ahora bien, el anticristo será todo esto que hemos mencionado, y él será un perseguidor de los fieles. Él va a perseguir a aquellos que se opongan, aquellos que no quieran ir de acuerdo a los designios que él quiera imponer.
La mayoría de los estudiosos de la profecía concuerdan con que la abominación desoladora ocurrirá 3 años y medio después de que el anticristo haga su pacto con los judíos. Recuerde que la Biblia habla de tribulación y de grande tribulación. Daniel 9:27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame, dice, sobre el desolador. A la mitad de la semana, o sea, 3 años y medio. Recuerde que una semana, estamos hablando de 7 años. La mitad de la semana es 3 años y medio. Leamos San Mateo capítulo 24, verso 21. Dice la palabra de Dios, hablando Cristo mismo, porque habrá entonces gran tribulación. Ahora, ha habido tribulaciones en todas las edades, siempre ha habido tiempo de tribulación, pero cuando habla de esta tribulación está hablando de algo sobresaliente. Habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Miren, en este mundo ha habido tribulaciones terribles, y el pueblo de Israel ha afrontado situaciones terribles, como en el tiempo de Hitler y en el tiempo de la persecución y tantas cosas terribles que han pasado. Pero esto que está por venir, esto que llama la Biblia la gran tribulación, no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto será terrible. Satanás derramará su ira sobre Israel. Él controlará el sistema económico mundial de tal manera que los ciudadanos tendrán que llevar la marca de la bestia para poder comprar y vender. Ahora, entonces va a intervenir el Hijo de Dios. Entonces va a venir el Cristo. Hay muchas cosas feas, muchas cosas terribles, alarmantes, pero también podemos ver luz y podemos ver esperanza cuando estudiamos la palabra de Dios. Porque es cierto que vienen cosas terribles, pero también vienen cosas gloriosas. Apocalipsis 13, 16 y 17 dice que este anticristo hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese la marca en la mano derecha o en la frente, dice. Y si no, no podían comprar. A menudo surge la pregunta, ¿habrá gente que se salve durante los 7 años de la gran tribulación? ¿Habrá gente que se convierta al Señor? Vamos a ver todo eso en el siguiente programa. Qué bueno es que hemos seguido paso a paso en este estudio. Hermano mío, le invito para que juntos continuemos meditando en la palabra de Dios en el próximo programa. Hasta pronto, que el Señor le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.